Tiene la palabra el diputado Diego Giuliano. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que estamos en una sesión que evidentemente retrocede en tiempo, en espacio. Se escuchan de parte del oficialismo discursos muy solemnes, planteando casi la refundación patriótica de la Argentina, y no advierten que hace menos de una semana el mismo titular del Poder Ejecutivo planteó que esta ley había que tirarla, que podía sin esta ley. Por lo tanto, toda esta cuestión refundacional a la que se manifiesta como esencial, la verdad que ni el propio titular del Poder Ejecutivo lo sostiene en este sentido. Una ley que, es cierto, bajó en volumen, pero no en capacidad de daño. Sigue teniendo una enorme capacidad de daño, no solo sobre los sectores vulnerables de la Argentina, sino sobre los sectores medios y la población en general de nuestro país. Fíjense que una de las cosas que quitan de una a otro proyecto es justamente una de las emergencias que nos parecían importantes, la emergencia en seguridad. Emergencia que la quitaron del texto cuando, por ejemplo, en mi provincia, en la provincia de Santa Fe, el actual gobernador plantea que hay actos de terrorismo este fin de semana, de terrorismo contra la población civil, cuando hay 13 vehículos incendiados en una noche, porque hubo una subasta de vehículos narcos y porque además murieron 4 inocentes hace muy poco tiempo como una represalia. Y esta ley, digo que además quitó la emergencia en seguridad, hoy también tiene 4 aspectos absolutamente rebatibles, discutibles, que requerían otro análisis. Una de ellas es justamente la quita nuevamente de este beneficio que el mismo Congreso argentino, que este mismo Congreso, con otra composición, pero que hace muy poco tiempo, pocos meses, ha hecho, que es la eliminación del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría. Y esto, que fue una decisión del ministro de Economía en su momento, de Sergio Massa, luego el Congreso la hizo ley, y la hizo ley con el voto afirmativo del actual presidente y la actual vicepresidenta, que han dado una vuelta de campana en este tema y que ahora están planteando nuevamente el impuesto a las ganancias. La ley que eliminaba el impuesto a las ganancias en la 4ª categoría estipulaba que solamente después de 15 salarios mínimos vitales y móviles se pagaba impuesto a las ganancias. Hoy, con 2 canastas básicas, los argentinos hoy si se aprobara este proyecto, empiezan a pagar impuestos a las ganancias, con la cual 1.100.000 aproximadamente argentinos vuelven a pagar en un impuesto recesivo, en un impuesto que tenemos una coincidencia, le diría, colectiva, de que no se puede hacer de la ganancia, en el caso de los salarios, como un bien imponible. Y otra cosa es el paquete laboral, que también entra a esta ley llamada de bases, pomposamente de bases, ¿no? Imagínense que se pretende emular a Alberdi y se dice que hay que tirarla la ley. El paquete laboral también tiene enormes deficiencias, porque fíjense ustedes que los derechos laborales, acá cuando hablan algunos diputados del oficialismo, parecen que son como un estorbo los derechos laborales, como que molestan. Bueno, frente a esto, fíjense lo que sucede. Plantean que hay que eliminar el trabajo en negro y para eso eliminan sanciones y multas al trabajo en negro. Es como si se quisiera, para evitar que se atraviesen semáforos en rojo en las calles, quitar las sanciones, las multas por eso. Absolutamente contradictorio. No es esa la única ni la verdadera manera. Hablan de un nuevo sujeto, el colaborador, cuya naturaleza jurídica laboral desconocemos. El colaborador no está en relación de dependencia, no es un aprendiz, no es un trabajador técnicamente hablando, no sabemos lo que es. Y esto es lo que plantean también como una renovación.
y se rasgan las vestiduras diciendo de que no aumentan impuestos. Y lo que han hecho a partir de esta norma es aumentar impuestos. Y menos mal que este Congreso pudo volver atrás a la comisión el primer texto, porque en ese primer texto, señora presidenta, en ese primer texto lo que hacían además era agregarle tributación a las economías regionales. Pero mire si nos ocupábamos de ese primer texto. En el caso de las privatizaciones lo mismo. 41 empresas a privatizar en el primer texto. Ahora 11 empresas. Mire si este bloque, con los bloques que acompañaron, les hacía caso. A libro cerrado, por catálogo, privatizar Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera en un país que es el 8º en extensión territorial del mundo, que consiguió 13 millones de pasajeros, que bajó su déficit y que en el último año en su balance final tiene un activo de 36 millones, un superávit de 36 millones de dólares. Lo mismo con los trenes argentinos, y lo hemos dicho varias veces. Una vergüenza que se pretenda volver atrás en materia de justamente lo que son los trenes argentinos. Pero mire, yo sé que hay mucha gente que está acá, hay muchos diputados que creen que el Estado es una organización criminal. Y nosotros, desde este cuerpo, tenemos que probar que el Estado no es una organización criminal. Y no lo es si cumple sus deberes. Si cumple sus deberes con los trabajadores, con la salud, con la educación, si cumple sus deberes con el federalismo y las provincias. Por eso, nuestro voto negativo, por eso celebramos poder decir en este recinto de esta Cámara que el Estado no va a ser una organización criminal si este Congreso cumple con sus deberes. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado Giuliano.